Bueno, en el día de hoy vamos a trabajar un tema que se llama la insulina y enfermedades hormonales relacionadas con ella. Entrando un poco en contexto con las clases anteriores, hemos visto que la salud proviene de guardar leyes mentales, leyes físicas y leyes espirituales. El quebrantamiento de las leyes físicas, mentales y espirituales traen como consecuencia enfermedades. Y el guardarla, esas leyes, trae como consecuencia obtener salud. Hoy vamos a trabajar una parte física. Ya en días anteriores trabajamos ayer la parte mental. Hoy vamos a trabajar algo físico y tiene que ver con una hormona que se llama insulina. Insulina. ¿Sí la han escuchado, verdad? Está muy de moda. La insulina. Y creo que este es uno de los secretos de salud que debemos tener claro. ¿Por qué? Porque la insulina juega un papel tan trascendental no solo en el tema del azúcar, sino en problemas hormonales que hoy en día está de moda. Han oído hablar de la tiroides, ¿ya? Y otros temas hormonales, desórdenes hormonales que vamos a ver acá, y que es un secreto, por decirlo así, de salud que todos debemos saber y que todos debemos de manejar, porque ahí se van a curar muchas enfermedades con lo que vamos a ver hoy. Entonces, como ven ustedes en la gráfica, tenemos la insulina y voy a tratar de acercarme un poco. No sé si se me escucha o no se me escucha, pero voy a hablar un poco más fuerte, ¿no? Entonces, quiero explicarles lo siguiente. Al micrófono. Bueno. Y vamos a ver cómo es. Hacia adelante. Gracias. Bueno, miren lo siguiente. Nosotros tenemos aquí un órgano que es el páncreas. Ese órgano es el que produce la insulina. La insulina es segregada por el páncreas y va a la sangre. Y de la sangre la insulina tiene que llegar aquí a esto que hemos graficado acá como una célula, ¿ya? Y aquí en la célula hay unas estructuras que se llaman receptores, en las cuales va a enchazar bien la insulina. Imagínense que yo soy la célula, o imagínense una puerta, imagínense un carro o una casa que tiene una puerta, y en la puerta hay una cerradura donde usted va a meter la llave para abrir la puerta. Y va a haber una persona que va a entrar, o dos o tres personas. Entonces, para que se pueda abrir la puerta, ¿qué hay que hacer? La llave puede entrar en la cerradura, darse la vuelta y abrirla, y puedan entrar personas. Entonces, imagínense que la célula es la casa. La puerta es una puerta que hay ahí en la célula, y el receptor viene siendo la cerradura. La insulina viene siendo la llave, y el azúcar viene siendo las personas. Entonces, ¿qué función cumple la insulina? Como si fuera una llave que va a abrir una puerta, que va a entrar en una cerradura que sería el receptor de la insulina, y abre una puerta para que entre el azúcar, y el azúcar entra a la célula, y eso es lo que le va a dar energía a la célula. Y eso es lo normal. Usted come sus carbohidratos, se convierten en azúcares. Esos azúcares deben entrar en la célula. Para eso tiene que haber insulina que llega al receptor, se abre la puerta y pueden entrar. Eso es lo que aquí más o menos se ha graficado un poco. Aquí esta es la insulina, esta que tenemos aquí pequeñita, la verde,
Y la morada viene siendo el azúcar, que debe de entrar por esas puertas que ustedes ven ahí, verde y de color rosado. ¿Ya? Debería de entrar por ahí. Ya. Bueno, en Éxodo 15:27 dice: y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Aquí hay una promesa de prevención de enfermedades de parte de Dios para su pueblo. Si guardamos sus mandamientos. Si guardamos los mandamientos, entonces hay prevención ¿de qué? De enfermedades. Vamos a tratar de hacer prevención de enfermedades. Entonces, la insulina es una hormona maestra en la conducción del funcionamiento de muchas hormonas del sistema endocrino. Ese es un punto importante. La insulina no solamente participa en el tema del azúcar, sino que ayuda al funcionamiento, en la conducción del funcionamiento de muchas hormonas del sistema endocrino. Es como una directora de una orquesta. ¿Ya? Digamos que la orquesta es de puras hormonas y la directora es la insulina. Y ustedes saben que en una orquesta el director está con un, no sé cómo se llama, un palito, una batuta, y comienza ¿qué? A hacer, y ellos van tocando acorde a eso. ¿Qué pasa si a ese director le da epilepsia? Y comienza. ¿Cómo va a tocar la banda? ¿O cómo van a tocar a la orquesta? Mal. Entonces así sucede. ¿Qué pasa si la insulina se desordena? ¿Qué pasa con ella? Entonces todo eso se desordena. Todo lo que es se desordena toda la orquesta de las hormonas. Entonces, si la hormona insulina no está en su punto, puede haber un desorden de las demás hormonas. Entonces, si yo tengo un problema hormonal, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Normalizar, ¿qué cosa? La insulina, el director, darle la pastilla para la epilepsia para que se normalice. Y entonces comienzan a tocar bien las demás hormonas. Ese es un punto importante. Bueno, entonces hay que tener en cuenta eso. Vamos a hablar un tema que tiene que ver con la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es que cuando se va a meter la llave, en la puerta, el cerrojo está como taponado, que no deja meter la llave. Entonces hay una resistencia a la llave. Resistencia a la insulina, ¿qué quiere decir? Que el receptor de la insulina que está en la célula no deja que se hinchase bien la insulina, por lo tanto no se puede abrir bien, ¿qué cosa? La puerta. Y hay una resistencia a la insulina. Eso se genera por excesivo consumo de azúcares, ¿ya? Y cereales refinados. ¿Qué son los cereales refinados? Azúcar blanca, pastas blancas, arroz blancos, harinas blancas. Fuera de eso, tenemos todo lo que son refrescos, tortas, dulces, todo lo azucarado. ¿Ya? Genera un excesivo consumo de eso, genera una resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque si graficamos como tenemos el tema, la casa es la célula, la puerta está ahí, el receptor viene siendo la cerradura y la llave viene siendo la insulina, y las personas que van a entrar a la casa son el azúcar. Entonces, si hay mucha gente afuera, si se abre la puerta, ¿qué va a ocurrir? Y la gente necesita entrar. ¿Se mete qué? Ese montonón de personas van entrando y producen un desorden allá. Entonces, si usted es el dueño de la casa, ¿usted qué hace? Para que no entre gente. Cierra la puerta, ¿verdad? Pero si afuera tienen la llave, ¿qué pasa?
la vuelven y la abren. Entonces, ¿a usted qué se le viene en la cabeza? Bueno, cambió la cerradura, ¿sí o no? La cambia. Y ya, aunque tengan una llave que es de la otra cerradura, no puede ¿qué? Entrar. Eso hace la célula. Cuando hay mucho azúcar y abren la puerta, se mete mucho azúcar. Entonces, ¿qué hace la célula? Voy a taponar esto, voy a cerrar la puerta y voy a bloquear el receptor de la insulina. Entonces puede haber insulina, pueden haber muchas llaves, pero no se abre la puerta porque hay mucha azúcar y si se mete, el metabolismo del azúcar da como resultado radicales libres y los radicales libres, pues si es poquito, no hay problema. El problema es cuando hay mucho radical libre, cuando entra mucho azúcar. Entonces la célula ella misma dice, voy a parar aquí. Y entonces, pero usted sigue comiendo azúcar. ¿Y qué pasa? Se sigue aumentando el azúcar ¿a dónde? Afuera de la célula, o sea, afuera de la casa, en la sangre. Y como hay resistencia a la insulina, no abre la llave, no abre la puerta, se mantiene mucho azúcar y se le sube a usted el azúcar y termina usted con problemas de azúcar alta en sangre. ¿Cuál fue la causa? Excesivo consumo ¿de qué? De azúcares y cereales refinados. Entonces, eso es lo que se conoce como resistencia a la insulina, que es la primera etapa para la diabetes, para la hipoglicemia, que vamos a mirar en esta clase hoy. Entonces, lo primero quiero que se graben es qué son los carbohidratos o cereales integrales, refinados. Los azúcares, el azúcar blanca, las pastas blancas, arroz blancos, todas las harinas refinadas, más todos los refrescos y todo lo que es panadería tradicional lleno de azúcar. Cuando se consume excesivos productos de esto, vamos a tener un problema de resistencia a la insulina. Vamos a ver el proceso normal del manejo de azúcares por el organismo. ¿Ya? Vamos a ver cómo ocurre todo el proceso este. La fuente primaria de carbohidratos se encuentra en los alimentos vegetales, en todo lo que son cereales, en todo lo que son tubérculos, frutas, ahí vienen azúcares, ¿ya? Fuera de eso, todo el azúcar blanca que consumimos, ahí viene la fuente. Y pues uno consume los alimentos, se hace el proceso de digestión, de absorción, pasan a la sangre y ya en la sangre pues tienen que entrar a las células. Entonces vamos a mirar el primer proceso. Este es un proceso normal del manejo de azúcares por el organismo, ¿ya? Entonces ustedes van a notar aquí en el cuadro los alimentos integrales, que sería la parte de arriba. Esta parte que vemos aquí, integrales, ¿ya? ¿Cuáles son los alimentos integrales? Los cereales integrales, diferente a los refinados. ¿Qué es eso? El trigo, por ejemplo, el trigo integral consta de tres partes: el endospermo, que es la harina, el salvado, que lo cubre, y el germen, que es en la puntica donde están todos los vitaminas y minerales acumulados. El germen es donde germina la semilla. Entonces un alimento integral tiene el germen, el endospermo, que es la harina, y tiene también el salvado, que lo cubre. Un alimento refinado, ¿qué es? Le quitan el germen y le quitan el salvado y queda solamente el endospermo, que es la harina blanca que nos venden, ¿ya? Entonces esa harina blanca la utilizan. ¿De dónde vino eso de primero que existieran los refinados? Existía el alimento integral, pero en las primeras guerras, en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda, cuando en esos barcos llevaban los alimentos integrales, el trigo, todas esas cosas, resulta que se dañaba muy rápido. El gorgojo se lo comía. Entonces, ¿qué hicieron? Refinaron, le quitaron el germen, que es donde están las vitaminas, los minerales acumulados ahí. Le quitaron el salvado y se dieron cuenta que se demoraba mucho tiempo en dañarse y el comején o el gorgojo no se lo comía. ¿Por qué? Porque el gorgojo quizás es más inteligente que nosotros. Él sabía dónde estaba la comida. Entonces no se comía eso, porque le iba a subir el azúcar. Se comía el integral.
Y entonces se acostumbró a eso porque como ustedes saben que lo que interesa es vender y que no se nos dañen las cosas, entonces el refinado dura más tiempo. Refinaron el arroz, refinaron el trigo, la cebada, todo lo demás. Se comenzó a refinar el maíz, se refinó y entonces quedamos en la industria, en los alimentos industrializados, refinados. ¿Y qué ocurre? En el alimento integral, voy a utilizar esto, pero veo que se mueve mucho. Vean, me da como miedo. ¿Ah? ¿Hasta dónde irá a llegar? En el alimento integral que tenemos acá, ustedes están viendo acá, el alimento integral tiene un mineral que se llama el cromo o cromio. Y estos cuadritos que ustedes ven aquí son los azúcares. ¿Ya? Son los carbohidratos. Carbohidratos. Aquí tenemos el páncreas, tiene una hormona llamada glucagón y tiene otra hormona que se llama insulina. Esto aquí es el nivel en sangre normal, que sería un triángulo. Esto lo estamos graficando para que ustedes lo entiendan. Este triángulo es el nivel de azúcar normal que debes tener en sangre. Y aquí tenemos el carbohidrato integral que está compuesto por diferentes este es un polisacárido, tiene muchos azúcares unidos por enlaces glucosídicos, ¿ya? Pero lo que necesitamos no es todo esto aquí, sino ¿cuánto? Uno solo. Y esto va a ir una parte para el hígado, se almacena allí, se almacena para que cuando usted no esté comiendo o esté ayunando, a usted no se le vaya a bajar el azúcar y se vaya a caer y se vaya a partir la cabeza. Entonces, cuando no hay azúcar porque usted está ayunando o porque no tiene plata y no tiene con qué comer, del que está almacenado acá, se manda para acá para mantener el nivel normal. Y aquí tenemos las células. Una célula que representa todas las células del cuerpo. Y tenemos también esta cosita acá, que sería el receptor de la insulina, donde va a meterse la insulina. Es como el cerrojo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con esto? ¿Cuál es el proceso normal? Mire, cuando hay el ion cromo que vemos acá, ¿qué estamos viendo? ¿Cuánto se viene aquí cuánto se viene acá de azúcar? Un solo cuadrito, ¿sí o no? Y aquí viene la insulina. Y la parte de acá, una parte coge para el hígado almacenarse y otra parte coge para ¿dónde? Para la célula. Eso es lo normal. Aquí viene, van llegando cada uno en su punto. Llegó la insulina, se metió acá y aquí ya se va a meter, se abrió la puerta para que entre esta parte y la otra se almacenó acá. Mientras esta iban para allá, de aquí venía un solo cuadrito y aquí está el nivel de azúcar en sangre normal. Entonces a usted no se le sube el azúcar ni se le baja. ¿Quién hizo ese papel? Este mineral cromo que participa hace que esto vaya bajando lo que se necesita. Se necesita uno solo, ahí va bajando, ¿ya? Y ese es el proceso normal. Así deberíamos estar toda la vida nosotros, con niveles normales de azúcar en sangre y la célula recibiendo su azúcar que necesita y en el hígado almacenándose y guardándose lo que se necesita y funcionando bien el páncreas y saliendo la cantidad de insulina normal que se necesita. ¿Qué sucede ahora? Cuando nosotros no comemos nada, como ven ustedes, estamos en ayuno. Y si no como nada, ¿cómo voy a mantener los niveles de azúcar ahí? Porque yo sigo caminando. Entonces hay uno que está almacenado acá. El que está almacenado aquí en el hígado. Entonces, ¿qué sucede con él? Comienza entonces viene otra hormona que se llama glucagón, segregada por el páncreas, que es esa roja que ustedes ven ahí. Llega aquí al hígado y le dice, bueno, por favor, mande azúcar, ¿para dónde? Para la sangre, y a usted mantiene su nivel de azúcar. Entonces a usted no le da ninguna trastorno, no le da nada, y así se mantiene su azúcar en sangre, por el que está guardando ¿dónde? En el hígado.
Ahora, resulta que cambiamos de los alimentos integrales y la gente del campo antiguamente sembraba su maíz, su millo, su cebada, su trigo, su avena, y lo consumían integralmente con fibra, con su, así como venía, ¿no? Llegamos a la época industrializada, harinas blancas, promesas, azúcares, gaseosas, refrescos, toda esa panadería refinada, y comenzamos a consumir los alimentos refinados. Ahora, ¿qué sucede? Ya aquí vemos que no tenemos el ion cromio en este producto refinado. Ahora miren lo que sucede, contrario al anterior que mostramos. Está cogiendo para el hígado y está cogiendo ¿para dónde? Para la célula, igualito como la anterior. Viene la misma cantidad de insulina, que es esta. Pero ¿qué ocurre de diferencia con el anterior? En vez de 1, ¿se vinieron cuánto? 3. ¿Ya? Porque se mete demasiado azúcar a la sangre, porque estamos comiendo alimentos refinados y en exceso. Entonces, ¿ahora qué ocurre? Se produce algo que se conoce como una hiperglucemia o hiperglicemia. ¿Qué es eso? Hiper es alto, glucemia, niveles de azúcar en sangre. Se subió los niveles de azúcar ¿en dónde? En la sangre. Y entonces el páncreas dice, bueno, y ahora este señor con esos niveles de azúcar le va a dar un trastorno, se va a caer, se va a partir la cabeza, va a ensuciar el piso de sangre. Entonces, ¿qué hace el páncreas? ¿Me toca qué? ¿Qué hace el páncreas? Comienza a segregar ¿qué cosa? Insulina. ¿Ya? Porque él tiene que coger esa cantidad y repartirla rápido, porque si no ese señor le va a traer un problema. Pero para poder trabajar con esa cantidad excesiva de azúcar que tiene ahí en la sangre, le tocó segregar ahora ¿cuántos? 3, y antes era ¿cuánto? 1. Y se produce algo que se conoce hiperinsulinemia. Hiperinsulinemia, que es azúcar, insulina alta. Hiper es alto, insulina alta. Y esto es lo que más daño trae, más que el azúcar alta. Más que el azúcar alta, la insulina alta. ¿Y qué sucede? Él viene, se segregó esa gran cantidad de insulina, y al final, ¿cómo quedó el nivel de azúcar en sangre? ¿Bien o mal? Normal. ¿Pero a costa de qué? De una insulina ¿qué? Alta. Entonces, por eso es que las personas, vamos a ver cómo está el azúcar. Y le hacen el examen de azúcar y le aparece normal. Y la persona tomando gaseosa, refresco, comiendo dulces. A mí no me da nada. Hágame el examen para que vea. Y van, ¿y cómo le encuentran el azúcar? Normal. ¿Pero quién está alta? La insulina. Y la insulina alta, vamos a ver qué da. Y la insulina, nadie se hace examen de insulina, sino siempre es de azúcar. De azúcar. El azúcar está normal. Y cuando nosotros nos dicen que el examen está normal, es como si nos dijeran, siga comiendo todo lo que quiera. ¿Sí o no? Como está normal, yo puedo comer ¿qué? Pero a sabiendas que esa normalidad del azúcar está a expensa de una insulina ¿qué? Alta. Y entonces, resulta que vuelve, y como la persona sigue comiendo, ¿qué va a suceder con el azúcar aquí? Va a ser ¿qué? Alta, y le toca entonces el páncreas segregar más que insulina. Imaginémonos que por cada triangulito debe ser una flecha verde. ¿Qué está sucediendo ahora? Hay una ¿qué? Extra. ¿Ya? Y cuando es una extra, ¿qué puede ocurrir? Que ahora, en vez de normalizarla, y como hay mucha insulina con relación a esa cantidad bastante de azúcar, ¿qué va a ocurrir? Ahí ocurre algo. ¿Cómo quedó el nivel de azúcar ahora? Más pequeñito que el de arriba, que el cuadrito de arriba. O sea, se bajó el azúcar y viene la enfermedad llamada hipoglicemia.
¿Ya? ¿Qué es azúcar qué? ¿Por qué hubo una azúcar baja? Porque hubo mucha segregación de insulina. ¿Y por qué hubo una segregación de insulina? Porque yo estaba comiendo muchos dulces, muchos refinados, y provoqué que segregaran mucho insulina y me bajó el azúcar por debajo. Y viene el problema de hipoglicemia. Parece una contradicción. La persona tiene hipoglicemia, tiene el azúcar baja porque come mucho dulce. Parece una contradicción, ¿no? Tiene el azúcar baja porque come ¿qué? Mucho dulce. Y así es. Y el médico, cuando tiene hipoglicemia, ¿qué le manda? Cargue un bocadillo, cargue un dulcecito que cuando se le baje el azúcar, coma. Y meta más refinado. Esa es la solución. ¿Y qué pasa? Se le sube otra vez. Y después se segrega más insulina y vuelve otra vez, se baja y saca el dulcecito y cómase. Y así se mantiene todo el tiempo. La hipoglicemia tiene síntomas, pero esos síntomas a uno le da como un mareíto, como que anda todo el tiempo mal geniado, pero no, es que él es de mal genio. Anda con rabioso y todo, pero no es que él es así. Resulta que es por causa de ¿qué? De la hipoglicemia. No, él anda como con, él pasa es que él es como flojo. Y anda así y es el azúcar bajo. No tiene energía, no tiene mucha actividad. Y nos acostumbramos a eso. Y mucha gente pasa por hipoglicémico, no se dio cuenta, y de hipoglicémico pasa a diabético. O sea, la antesala para la diabetes es la hipoglicemia. Antes de ser diabético, generalmente la persona es hipoglicémica, sino que no se dio cuenta. Me pregunta Jesús que por qué se duerme él a veces. ¿Ah? A veces estamos reunidos y le da sueño. No, se queda bien dormido. Bueno, vamos a mirar aquí algo. Entonces se bajó el azúcar, se metió el azúcar en la célula normal y viene la hipoglicemia. ¿Qué sucede? Como la persona no sabe nada, la persona sigue comiendo ¿qué? Más dulce. ¿Y qué pasa cuando un órgano trabaja en exceso con el tiempo? Se cansa. Entonces el páncreas le mandan todo ese montón de dulce, esa cantidad de azúcar, se cansa y todo se agrega poquita ¿qué? Insulina. Y esa poquita insulina no va a alcanzar para nivelar el azúcar en la sangre. Y entonces, miren la cantidad normal de insulina que es esta. Y ahora entonces esta cantidad poquita no va a alcanzar. ¿Y qué sucede? ¿Sí? Mete el azúcar allá en el hígado, se mete el azúcar en la célula, pero mantiene ahora los niveles de azúcar alto y se produce una hiperglucemia, aumento de azúcar en sangre, pero esa hiperglucemia ya se conoce como diabetes. Ese es un tipo de diabetes. Hay dos tipos de diabetes: diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. Esta es la tipo 2, que está relacionada con resistencia a la insulina. Y así se produce este proceso al paso del tiempo. Bueno, vamos a ver la etiología de la diabetes tipo 2, que fue la que vimos. La diabetes tipo 1 es la que se conoce como infantil, que es una diabetes que puede ser hereditaria, ¿ya? Que generalmente pues le da a los adolescentes o a los niños. La que más hay hoy en día, que es la que voy a tratar acá, es la diabetes tipo 2, que es la de resistencia a la insulina, que tiene que ver con nuestra alimentación. Después miramos la otra. Una razón por la cual puede venir diabetes tipo 2, además de consumir alimentos refinados, es comer a cada rato. ¿Ya? ¿Comer a cada qué? ¿Por qué? Porque estamos comiendo. Cuando metemos azúcares, ¿qué hace el páncreas? ¿Segrega qué? Insulina. ¿Ya? ¿Segrega qué? Insulina. Entonces comienza a segregar tanta insulina que llega un momento en que el páncreas también se cansa. Entonces uno debe comer, dejar reposar, que haga digestión las cosas y volver. Vimos ayer, cada 5 horas sería lo ideal. Comer alimentos que lo sostengan a uno. Pero si yo me tomo un batido de desayuno, ¿voy a aguantar 5 horas? No aguanto nada. Al ratico tengo que estar otra vez ¿qué?
Y cada momento estoy como la gallina, y entonces cantó la gallina, se dio cuenta que estamos hablando de ella. No le hable. Bueno, se molestó porque estamos hablando de ella. Entonces, a cada momento aumenta la segregación de insulina en la sangre. Entonces, idealmente deberíamos comer cada 5 horas, tomar solamente agua entre las comidas para normalizar no solamente el tema de insulina, sino que ayer vimos también el tema del ácido clorhídrico en el estómago. Entonces vamos viendo todo lo que se presenta. Cada vez que comemos se libera insulina. Demasiada insulina crea resistencia a la insulina. O sea, cuando estamos segregando mucha insulina durante el día, eso crea resistencia a la insulina. Esa es una regla. Cuando algo se está produciendo demasiado, ya llega un momento en que se crea una resistencia a la insulina. Es una ley en farmacología, demasiada exposición a un factor crea resistencia. Entonces vemos aquí cómo se bloquea, aquí vemos cómo se está bloqueando el receptor cuando hay mucha insulina en sangre. Y no entra azúcar acá, entonces se aumentan también los niveles de azúcar allá. Si no entra azúcar a la célula, por la resistencia a la insulina, se sigue aumentando el azúcar en sangre y viene la hipoglicemia. Demasiada entrada de azúcar a la célula dice, me están metiendo mucho azúcar, hay mucho radical libre, voy a parar esto, resistencia a la insulina. Puede haber mucha insulina, pero no le hace caso, lo bloquea porque hay mucha entrada de azúcar. Bueno, eso fue lo que le expliqué. Entonces se inflama el receptor, como ven ustedes acá. Aquí esta es la membrana citoplasmática de la célula. Este es el interior de la célula. Y aquí tenemos la puerta por donde está entrando el azúcar. Mírenlo acá. Aquí está la insulina y este es el receptor de insulina. ¿Ya? Y entonces llegó el receptor acá, recibió la insulina, se abrió la puerta, entra el azúcar, normal. Cuando hay exceso de insulina, aunque llegue la insulina acá, no puede abrir la puerta y la puerta se bloquea y el azúcar queda afuera. No deja entrar, entonces ahí está el tema del azúcar en sangre. Bueno, el tema que más me interesa a mí es la hiperinsulinemia. ¿Qué es ese tema? Exceso de insulina en la sangre. Ya vimos la causa, grabémosla. Exceso de consumo de azúcares refinados y azúcares, carbohidratos refinados y exceso de ese tipo de alimentos. Se sube la insulina. Grábense esto. Aunque los niveles de azúcar estén en sangre, de azúcar estén normales, puede estar la insulina como alta. No quiere decir que siempre va a ser así, porque hay gente que puede tener su insulina normal y su azúcar ¿qué? Normal, pero hay otros que pueden tener la azúcar normal y la insulina por las nubes. ¿Y qué crea la insulina por las nubes? Bueno, el exceso de insulina está vinculado estrechamente con el origen de las siguientes patologías. El origen de muchas patologías están relacionadas con eso. 1. Hipertensión. ¿Ya? Muchas personas tienen hipertensión porque tienen insulina ¿qué? Alta. Comienzan a trabajar el tema de los carbohidratos, a manejar ese tema y la presión comienza a normalizarse debido a una insulina ¿qué? Alta. Siguiente. No quiere decir que todos los casos de hipertensión son debido a insulina alta, pero sí hay una gran proporción de casos de hipertensión por insulina alta. Hiperuricemia quiere decir aumento de ácido úrico en sangre. Que tiene el ácido úrico alto, una posibilidad es haber tenido la insulina ¿qué? Alta. También puede haber casos de hiperuricemia, de ácido úrico alto, porque come mucha proteína. Exceso de proteína, la proteína se transforma en ácido úrico
y eso es el desecho que sale. Entonces, si estoy comiendo exceso de proteína, puedo llegar a tener exceso de ácido úrico en sangre y puede salir pues por la orina o puede cristalizar y formar cristales de ácido úrico en las articulaciones, lo que se conoce como artritis gota. ¿Ya? Inclusive puedo llegar a tener con insulina alta, llegar a tener artritis gota, porque se produce mucha ácido úrico que cristaliza, puede cristalizar y formar los cálculos en las articulaciones. Dislipidemias. Bueno, las dislipidemias son las grasas en sangre, como cuáles, colesterol y triglicéridos. Tener insulina alta, hay la probabilidad de que usted tenga colesterol alto, triglicéridos altos, porque la insulina maneja parte del control de los niveles de estas grasas en la sangre. Cuando veamos colesterol y triglicéridos, ahí vamos a ver cómo participa la insulina en el manejo de eso. Entonces, como la persona nunca se hace exámenes de insulina en sangre, y como tiene los niveles de azúcar normales, pero sigue comiendo de todo ese poco azúcar y no siente ningún trastorno, la insulina alta comienza a sigue haciendo ¿qué? Daños por todas partes. Adiposidad visceral, o sea, exceso de grasa a nivel de las vísceras. Reactividad alterada vascular. La insulina alta comienza a hacer daños en las arterias, en la capa íntima de la arteria. O sea, ustedes saben que las arterias tienen una capita aquí. Comienza como a hacer laceraciones la insulina alta y ahí es donde llega el colesterol y el colesterol llega como un cemento a tapar el hueco y se pega el colesterol ahí y termina usted con arteriosclerosis. Pero el que comienza a hacer las primeras laceraciones ahí es la insulina alta en sangre. Comienza a dañar la reactividad alterada vascular o produce eso, mírenlo ahí, en las arterias que ustedes están viendo acá. Comienza a hacer los primeros daños y después se va formando la arteriosclerosis. Alteración de la fibrinólisis. La insulina alta puede hacer formar trombos en la sangre. La insulina alta puede provocar con el tiempo un agotamiento de las células beta de los islotes de Langerhans en el páncreas. O sea, tanta insulina alta, llega un momento que los islotes, que son estos que están acá de células betas, ellos son los que producen la insulina en el páncreas. Y de tanta producción de insulina se cansan y entonces ya no producen casi insulina. Y por eso es que la gente tiene que colocarle ¿qué? Insulina, inyectarse insulina porque ya no está produciendo insulina porque duró muchos años produciendo exceso de insulina y se cansó eso de tanto producir excesivamente durante muchos años. Se cansan los islotes y ya no produce casi insulina o muy poquita. Intolerancia a la glucosa. Otro punto interesante, ovario poliquístico. Eso está muy de moda, ¿no? ¿Quistes dónde? En los ovarios. Niñas de 15, 16 años, dice que con ovarios poliquísticos. ¿Por qué? La cantidad de dulce que están comiendo, pero el azúcar en sangre es normal y la insulina por el cielo, haciéndole daño ¿dónde? En los ovarios. Los quistes, como ustedes lo ven ahí, son como unas bolsas de unos líquidos vinculadas con exceso de insulina en sangre. Quistes en los senos, vinculados con insulina alta en sangre. Nódulos en la tiroides, ¿ya? Insulina alta en sangre. Manifestaciones en la funcionabilidad de la tiroides. La tiroides comienza a dañarse por mantener insulina alta durante muchos años. La persona no se da cuenta porque mantener la insulina alta no tiene síntomas, no tiene que me da un trastorno, entonces uno se siente bien, pero la dieta es la que me está indicando dónde tengo yo la insulina. Lo que estoy comiendo me está indicando, pero como no siento nada, pues, sino cuando ya aparecen las manifestaciones a lo largo del tiempo, es que comienzo a medio preocuparme por eso.
Miomas en el útero. Muy común hoy en día por cantidades, producto de insulina alta. Cáncer. El cáncer también está vinculado, una de las causas, mantener insulina alta. ¿Por qué? Porque se producen todas estas cosas, los miomas, los diferentes tipos de lo que hemos visto, porque la insulina es una hormona anabólica. Anabólica quiere decir de construcción, construye tejido. Por ejemplo, una persona quiere aumentar la masa muscular, debe tener la insulina alta en el momento de hacer el ejercicio, porque la insulina es la que construye músculo, es una hormona de construcción. ¿Ya? Entonces, en el momento debe hacer ejercicio, debe mantener su insulina alta, porque se necesita alta para construir tejido. Pero si mantiene insulina alta y no hace ejercicio, ¿ya? ¿Dónde construye los tejidos? Ya no es en los músculos, sino ¿dónde? En el ovario, construye en el útero, cáncer, y comienza a producir todo eso. Insulina alta relacionada con, la diabetes. Hoy se conoce el Alzheimer como diabetes tipo 3. ¿Ya? La diabetes tipo 3 ya le están diciendo al Alzheimer. Eso está generando también la insulina alta relacionada con eso. Y el azúcar. Por otro lado, exceso de insulina produce una inhibición del eje hipotálamo-hipófisis. O sea, tiene que ver con parte de nuestras hormonas que tiene este eje del hipotálamo-hipófisis y que al final tienen que ver con la tiroides. Todo eso se va desregularizando porque son puras hormonas. Y entonces usted va a tener muchos problemas de tipo hormonal en esa área. Cuando hay hiperinsulinemia, el eje hipotálamo-hipófisis deja de funcionar y las demás glándulas empiezan a atrofiarse y dejan de funcionar bien. Porque ese eje controla otras glándulas y controla otras hormonas y todo el sistema hormonal comienza a volverse bien mal. Aquí vemos cuando hay una inhibición del eje hipotálamo-hipófisis, una mujer con anorexia nerviosa tiene el hipotálamo apagado. Personas que han abusado de drogas tienen el hipotálamo apagado. Ya, el hipotálamo se afecta y se para. Y la hiperinsulinemia con el tiempo puede llegar también a producir eso. Y lo otro es la inflamación crónica de bajo grado. Mantiene a la persona siempre inflamada, pero de bajo grado quiere decir que no se nota, no está hinchada, pero mantiene esa inflamación por todo el cuerpo y eso genera, ese es un caldo de cultivo para el cáncer. Y han aparecido ahora, en los últimos 40 años, una cantidad de patologías nuevas que están vinculadas con la inflamación de bajo grado. Ustedes van a ver que hoy en día salen un montonón de enfermedades que antiguamente no existían. Y todas esas están vinculadas con inflamación de bajo grado, producto, una de las causas, insulina alta. Entonces vienen, se presentan personas que tienen falta de energía, fibromialgia, fatiga crónica, síndrome de múltiples químicas, esclerosis lateral amiotrófica, distrofia, miopatía metabólica. O sea, todo ese montonón de enfermedades ahora son todas raras, provocadas y vinculadas con inflamación crónica de bajo grado, producto de exceso de insulina en sangre. Entonces, la base de todas estas enfermedades, la inflamación crónica de bajo grado y producto de una hiperinsulinemia que se gestó desde hace muchos años antes. Desde muy niño, desde adolescente ya la persona está fabricando para el futuro, manteniendo la insulina alta. Yo conozco niños que le dan de biberón, de tetero, le dan agua de azúcar. Ese es lo que le dan. Imagínense, desde niño ya, ese niño con esa insulina ¿cómo? Alta. Para que se duerma, dice. Para que se duerma. También la ferritina está elevada en los procesos de inflamación generalizada.
Bueno, ahí queríamos mirar. Si se dan cuenta ustedes, la insulina alta está vinculada a una gran cantidad de ¿qué? De procesos patológicos y que nosotros tenemos que aprender a manejar. Amén. Por eso es que ustedes están viendo que están mandando unas dietas que le quitan todos los carbohidratos a la persona, ¿verdad? Por lógica, al quitar todos los carbohidratos, la insulina, ¿qué va a ocurrir? Va a bajar. ¿Ya? El problema es que cuando tú quitas todo eso y no balanceas bien, te desnutres. Y vienen otros problemas más graves. Te mejoras de algo, pero te aparece entonces ¿qué? Entonces tienes que saber hacer bien. Porque eso no es quitar los carbohidratos así y ya, porque está de moda esa dieta. En Colombia está de moda. Quitan todos los carbohidratos, comen ensalada y pollo. Y eso es todos los días, ensalada y pollo, ensalada y pollo, ensalada y pollo. Y claro, la gente, se me olvidó decirle, la insulina alta engorda. La insulina, vimos ahí adiposidad. Entonces la gente, para bajar de dieta, no, quitemos todos los carbohidratos, frutas, cereales. Claro, automáticamente, pues claro, los azúcares bajan. Va a bajar ¿qué cosa? La insulina. Pero si no lo balancea bien, va a tener otros problemas que pueden ser más graves que el que tenía antes. Entonces hay que hacerlo bien hecho. Por ese lado, ¿no? Entonces, un secreto siempre va a ser normalizar la insulina para cualquier enfermedad, pero vemos ahí. ¿Cómo se hace? Ya ustedes saben, ¿no? Reemplazar carbohidratos refinados y azúcares por carbohidratos, ¿qué es? Integrales, para que comience a segregar su azúcar que se necesita y entonces va segregando el azúcar, la insulina que se necesita y se va normalizando. Es sencillo. Quitar todos esos dulces comerciales, cantidad de cosas azucaradas que nos vienen, gaseosas, galletas, toda esa cantidad de cosas la podemos ir descartando y utilizando. Aquí tratamos de hacer algo integral, ¿verdad? Esa arepa que se hizo ¿era qué? Era integral, tenía chía, tenía ¿qué más? Se enriqueció. Ya. El ideal es coger, por ejemplo, el maíz con su fibra, con su germen, cocinarlo, molerlo y con eso se hacen unas arepas totalmente integrales y quedan suaves. Entonces, el ideal es que usted comience a comer, no quiero decir que van a ser veganos, pero por lo menos a comer alimentos integrales, a comenzar a comer esos productos, porque si no, sus niveles de insulina se mantienen ¿qué? Altos. Entonces, miren, miomas, crecimientos aquí, nódulos en la tiroides. Hay gente que tiene nódulos en la tiroides, normaliza los niveles de insulina y se le quitan los nódulos, se quitan los quistes, se quitan los miomas, normalizando la insulina. ¿Ya? El cáncer también, vimos ahí que está bien. ¿Por qué? Porque la insulina es una hormona metabólica, anabólica de construcción y comienza a trabajar en el tejido y provocando crecimiento anormal de los tejidos, provocando un cáncer. Entonces, en el tema de la hipoglicemia, que es azúcar baja, el plan no es, como tengo el azúcar baja, entonces a comer más azúcar. No es eso. Sino aprender a mandarle la cantidad de azúcar que se necesita con los productos integrales. Quitar todos esos azúcares que son de fácil absorción, de rápida absorción, y cambiarlos por los que van modulando y mandando lo que se necesita. En la diabetes lo mismo, depende del grado del grado de gravedad tenga la persona. Se tiene que hacer un tratamiento un poquito más específico, pero es el mismo principio. Tratar de mandar la cantidad de azúcar que se necesita, porque el cuerpo necesita azúcar.
y se manda a través de esos productos y quitar todos esos productos azucarados y refinados y comenzar poco a poco a introducir este tipo de frutas, de productos. Tenemos las frutas también. Bueno, hay que tener cierta consideración en la diabetes con algunas frutas muy dulces, pero podemos utilizar frutas ácidas y ahí vamos cítricos y ahí podemos utilizar y cereales integrales para que la persona vaya, sus niveles de insulina también se vayan normalizando. Y como ven ustedes, ese punto es fundamental para muchas enfermedades, para prevenirlas y también para ¿qué? Para corregirlas. ¿Ya? Bueno, quería compartir con ustedes, ese es un secreto que ya hoy en día no es tan secreto, pero que a veces desconociendo esto, uno, si usted quiere bajar de peso, mantenga la insulina en su punto. Si mantiene la insulina alta, no baja de peso. Insulina en su punto. Bueno, no sé si la costumbre es alguna pregunta, alguna inquietud referente al tema, ¿sí? Me está diciendo que la miel también es mal. En vez de usar azúcar, usa uno miel. Bueno, hay una pregunta que dicen que si la miel es buena o es mala. Creo que era así, ¿no? Ajá, eso. Sí, Dice que es mejor que azúcar. Bueno. Una persona normal puede utilizar racionalmente la miel de abeja, porque ella también tiene vitaminas, tiene minerales en su composición, que son las que hacen la regulación. O sea, es un azúcar que no es refinado, viene de manera natural, pero no se debe de abusar, ¿sí me entienden? No se debe de abusar, porque de todas maneras tiene una buena concentración de azúcar, ya, pero se puede utilizar en reemplazo de lo otro. Pero si ya tiene diabetes, es mejor utilizar algunos endulzantes no carbohidratos. Por ejemplo, hay unos polialcoholes que usted puede utilizar que se encuentran, por ejemplo, en la stevia. La stevia tiene unos polialcoholes que son azúcares, o sea, son dulces, pero no son carbohidratos. Por lo tanto, no hacen el proceso de aumentar azúcar en sangre porque ellos no son azúcares, son polialcoholes. Por ejemplo, la glicerina es de sabor dulce, aunque eso no se utiliza, pero un ejemplo, la glicerina es de sabor dulce y él no es ningún carbohidrato, es un polialcohol. Entonces, hay unos polialcoholes que vienen en algunas plantas como la stevia, ¿ya? Y entonces con eso se puede endulzar sin ser carbohidrato, entonces no sube los niveles de azúcar en sangre, ni tampoco altera la insulina. La fruta que tiene más azúcar, ¿cuál es? Bueno, hay muchos alimentos altos en azúcares, como decir el banano, níspero. el níspero, dátiles, uvas pasas, ciruelas pasas. Entonces esas hay que tratar de evitarlas, por lo menos cuando uno tiene el problema. Ya cuando uno está normalizado, pues la puede usar, pero ¿cómo? Racionalmente y moderadamente. ¿Manzana se puede? Sí, hojalá verde, es mejor. ¿La verde? La verde tiene menos que la roja. Cuando se solicita un examen de sangre y sale el resultado de la insulina, Para que se oiga la pregunta. cuando se hace un examen de sangre y sale el resultado de la insulina, ¿cuál es el apropiado o la medida que debe arrojar el examen? Bueno, generalmente casi nadie en los exámenes sale examen de insulina a menos que la persona lo pida, ¿ya? Entonces, bueno, yo en este momento no tengo el valor exacto porque eso hay un rango, ¿ya? Generalmente el laboratorio te da el rango ahí donde está y tú lo miras. Ahora, todos los laboratorios no son iguales. Hay unos que tienen unos rangos de uno y el otro, entonces no hay como esa... Pero uno se puede guiar un poco sobre eso, a través del rango que te dan ahí. ¿Sí? Hablando de exámenes, ¿puede hacerse uno examen para tiroides? O sea, más profundo, como una imagen, para ver estos, si tienes... Nódulo. Ajá.
Sí, eso también lo hacen con imágenes para mirar si tienen los nódulos ahí. Ya. Estoy preguntando que muchas veces siempre anda con sueño. Entonces, él dice que a veces se motiva y se queda dormido en un lugar o mayormente siempre pasa que se queda dormido. Está en reuniones, ¿qué pasa? Es a través del mismo proceso de mucho azúcar. No precisamente, o sea, puede haber diferentes causas, no puede ser exclusivamente eso. Ya hay otras causas que pueden provocar, por ejemplo, hay gente que se relaja, hay gente que después de comer se le dispara el parasimpático y automáticamente le da sueño. ¿Ya? Pero no quiere decir que fue el azúcar, la insulina que se subió. Entonces, hay otros factores que pueden motivarlo. A veces la persona tiene un cansancio porque no duerme bien y está de día y llegó y se sentó y como ya está relajado, ¿qué sucede? De una vez se va durmiendo. Entonces hay que mirar otros factores detrás que pueden estar ocasionando eso y no precisamente que va a ser un problema de insulina alta. Va la pregunta del millón, yo creo. ¿Se puede curar la diabetes tipo 2 en este caso? Bueno, nosotros hemos visto y hemos leído que el Espíritu Santo puede ¿qué? Renovar todo órgano. Ayer lo estudiamos, ¿no? Entonces, enfermedad incurable no hay. Hay enfermos incurables. Enfermos incurables hay. Lo que no hay son enfermedades incurables, porque Dios cura cualquier enfermedad. Ahora, si la persona se cura o no, ya depende de muchas cosas, ¿no? De su fe en Dios, o si es la voluntad de Dios que uno se cure, porque a veces uno se cura y se vuelve más malo. ¿Sí me entiende? Se pone a hacer más maldades porque ya entonces Dios mejor lo deja ahí con esa enfermedad como para que se esté quieto. Entonces ya ese va de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero con estos tratamientos, ya de pronto que tenga el páncreas ya destruido, las células, y no segreguen insulina porque está súper destruido, ya ese es otro tema, ¿no? Ya la intervención divina es otra cosa. Pero si tiene sus células, digamos, no atrofiadas en gran cantidad, hemos conocido casos de gente que vuelve a producir su insulina, que supuestamente lo estaban inyectando, y comenzó a hacer el tratamiento y tocó ir disminuyendo la insulina que se inyectaba porque ya le estaba cayendo la dosis normal, que lo mantenía normal, ya le iba haciendo efectos de hipoglicemia. O sea, ya le estaba bajando demasiado el azúcar porque ya estaba produciendo el mismo cuerpo su insulina, más la que se inyectaba él, comenzó entonces a bajarle demasiado el azúcar. Entonces él va bajando la dosis poquito a poco de insulina inyectable hasta que llega un momento en que ya no tiene que utilizar insulina porque el mismo cuerpo la está produciendo. ¿Sí? Una pregunta, mi hijo tiene 11 años, ¿sí? Él, en varias oportunidades me llamaron de la escuela, que en horas de la mañana le daba como un desmayo. Él me decía, papá, sentías que se me ponía todo oscuro, como que se me apagaba la luz, y ¡plas! Y se caía. Naturalmente siempre hay que darle plátano, ¿sí? Eso desayuno tiene que ser con plátano, algo dulce, para mantenerlo. Pero a él no le gustan los dulces. Él no come dulce, chupeta, caramelo, pipas, petas que dicen allá, no come nada de eso. Entonces, ¿a qué viene esta patología en él? Bueno, ahí pueden haber dos opciones. Uno, su dieta de carbohidratos refinados, ¿cómo es? No tiene natural. Es refinado, no es integral. Hay que mirar ese punto y a ver cuánta cantidad come también de eso, porque el hecho no solamente hemos visto que no solamente son los chupetes, las gaseosas, los refrescos, sino que tiene que ver también la cantidad de refinados que come la persona, por un lado. Ya. Dos, también tiene que ver, bueno, esto tienen que analizarlo ustedes, cuál es su desayuno, porque hay desayunos que no son pobres en calorías, ya puede ser muy poquito que come y entonces se le va la luz porque ya se le fue la energía. Entonces hay que mirar la cantidad
de calorías que come y las calorías que está gastando. Porque hay niños que comen muy poquito, pero están jugando todo el tiempo. Y entonces, claro, la energía se les puede ir. Entonces puede analizar si es alguna de esas dos pautas. A él le hicieron todo tipo de exámenes y salió que estaba muy bien de todo. Entonces le dicen, ¿qué desayuno? Entonces lo único que puede comer en la mañana para que no le dé, y lo está comiendo durante ya 2 años, lo lleva comiendo el plátano en la mañana sancochado, si le coloca plátano sancochado con otro tipo de acompañe, no sé cómo decirle, o le ponen queso, le ponen, qué sé yo, distintos tipos de carne, muchas veces en la mañana, o como a la escuela durante todo el día hasta horas de la tarde. Sí, por eso puede haber una disminución de la caloría en base a eso, y ahora aplicándole el plátano, pues el plátano tiene buena caloría y carbohidratos para que se mantenga. Entonces pudo haber sido alguno de esos dos puntos. Y con el plátano pues le está dando carbohidratos y aumentándole las calorías. Bueno, ¿la canela sube la glucosa o la baja? Bueno, la canela se está utilizando como un coadyuvante en la resistencia a la insulina. O sea, quiere decir que ayuda a que la insulina pueda penetrar en el receptor. Lo están utilizando para la diabetes, es para disminuir la resistencia a la insulina, para que la insulina pueda penetrar en el receptor y se pueda abrir la puerta y pueda entrar el azúcar. ¿La podemos usar? Claro, se puede utilizar racionalmente, pero recuerden que la canela también puede subir la presión. Entonces, si ya es hipertensa la persona, no debería utilizar otra herramienta. También en exceso. Entonces, hay gente que la utiliza racionalmente y que no tenga hipertensión. Ahora, el problema en la persona, los adultos mayores, la tercera edad, ¿verdad? Su sistema digestivo ya no es el mismo, todo ha cambiado por el proceso de envejecimiento, ¿verdad? Cuando una persona sufre del problema del corazón, engrandecimiento del corazón, que llama, ¿no? Venas obstruidas, la consecuencia de la mala alimentación y pulmones prácticamente en funcionamiento con un 45 o 40%. En este caso, ¿qué tipo de alimentación es el correcto para combatir esto, aún teniendo esta persona también el problema de diabetes? ¿Para combatir cuál parte? 1, corazón recrecido. 2, obstrucción en las venas, arteria del corazón. Y 3, diabetes. Bueno, eso lo vamos a ver cuando vemos ahorita los problemas cardiovasculares. Entonces mejor con gráficas y todo vamos a mostrar cómo se puede hacer. Eso hace parte de lo que se conoce como síndrome metabólico, que es la conjunción de diabetes, hipertensión, colesterol, triglicérido alto. Se unen esas y se conoce como, y obesidad, ¿no? Se conoce como síndrome metabólico, que es la moda hoy en día. Y todo está vinculado con insulina alta. Porque recuerde que la insulina alta aumenta colesterol y triglicéridos. También está vinculado con problemas de diabetes, ¿ya? Y insulina alta engorda. Entonces miren que todo está vinculado con la insulina alta. Y todo lo podemos manejar con los alimentos integrales. Y segundo, que se me olvidó, crear masa muscular. Si usted crea masa muscular y maneja los carbohidratos, su insulina se normaliza, su azúcar se normaliza, su colesterol se normaliza, su presión comienza a normalizarse. Solamente manejo de carbohidratos, comiendo integrales y haciendo creación de masa muscular. Bueno, vamos a dejar aquí. Bueno, creación de masa muscular es haciendo pesas. Haciendo pesas. Ejercicio.